como tema y espero poder subirlo el día de hoy o mañana al blog para que lo puedan ver de todas maneras si no lo pudieron ver en su momento. Muy bien, entonces ya está grabando. Así que vamos a plantear primero que todo el tema que tiene que ver con la discriminación, por ahí el tema sí coincide con lo que vamos a ver en este tiempo, creo que también muy cercano a lo que vimos ahora en julio, así que vamos a empezar un momento viendo el blog. Llegando más, están llegando más. Muy bien, entonces tienen acá ustedes el blog. Como siempre, he subido algunos videos que nos pueden ayudar a ver sobre el tema de hoy. Y vamos a ver uno breve, que es el primero, mientras va cargando, y nos dará una orientación para lo que vamos a ver esta semana. Como ven, el tema dice, analizamos la desigualdad y la discriminación étnico-racial en la época republicana. Y de eso también trató ayer, específicamente de lo que se llamó el periodo de la República Aristocrática, que me imagino ustedes han visto el año pasado en cuarto, pero que ahora lo vamos a retomar, lo vamos a retomar seguramente cuando nos toque ver el tema, ya con el video que ya salió ayer, como dije, y ya con la actividad seguramente la próxima semana. Entonces, vamos a ver este pequeño video para orientarnos. Esperen un momento, me estaba cargando. No mucho.
Quiero que me escuches con mucha atención la historia que te voy a contar. Yo soy Cusco, vengo de Lande, y a mucha honra. Mi papá y mamá se le ocurrió traerme a Lima para educarme. Te contaré que el cambio fue bastante. Era un niño de 7 o 8 años. Y cuando llegué al colegio, sufrí un montón de agresiones. Todo el mundo me insultaba, me maltrataba, serrano, guanaco, llama, ¿qué hace una vitrina aquí en la capital? Eran agresiones todos los días. Y encima sopapos, cachetadas, puñetes, puntapiés, me rompían las cosas. Era una agresión total. Cada vez que iba a salir del colegio y iba a mi casa, no quería volver nunca más. Y en las mañanas al despertarme era un martirio, era volver al infierno. Llegaba al colegio y lo mismo. Insultos, maltratos, cocachos. Y un día me acuerdo que un chico me dio una paliza que salí corriendo con la intención de nunca más volver al colegio. Pero te cuento, estoy saliendo del colegio y en la puerta estaba un padre amonestando a un chico al que yo más odiaba en el colegio porque me pegaba constantemente y le decía, ¿cómo es posible? Estoy avergonzado de ti, eres una bestia, no sirves para nada, me arrepiento de haberte traído al mundo, eres una inutilidad. Y le pegaba cachetadas. Estoy avergonzado de ti. Y escucha, me decía, hoy nunca más voy a firmar tu libreta en notas. De hoy en adelante la serrana de tu madre va a firmar esa libreta. Y le pegaba el chico. El chico me miraba totalmente avergonzado, se fue corriendo al baño y el papá se fue. Desde ese momento yo comprendí de dónde venía esa violencia de ese chico. La violencia trae más violencia. Yo dije, nunca más. Tomé conciencia y dije, hasta acá, no más miedos, no más temores. Y me comencé a enfrentar a ellos. Al principio tenía miedo, porque me amenazaban con pegarme. Y un día me acuerdo, el más alto de la clase me dio un puñete que casi me desmayó. Inmediatamente me fue el director y lo puse. Y el director lo expulsó. Me di cuenta que no estaba solo, que alguien me escuchaba. Y desde ese momento fue a temores. Niña, tú tienes hermosas condiciones, tienes gran talento para salir adelante. Muy bien, interesante entonces el video. Miren, quien está hablando es Reinaldo Arenas, un famoso actor peruano. Hace muchos años interpretó a Tupac Amaru en una película y también era actor de teatro y también de televisión. En fin, uno de los grandes actores que tenemos. Y da su testimonio, ¿no? Y creo que sirve mucho porque justamente, vamos a ver un momentito, el tema de la actividad tiene que ver con este tema de la discriminación, ¿no? Cosa que ya hemos visto, es un problema latente en el país. Las elecciones últimas lo han demostrado y muchas actitudes que todavía se toman, y mucho antes de las elecciones, por supuesto, no es por las elecciones en sí mismas, sino muchas de las situaciones en las que a veces estamos, como en la historia que cuenta, en su historia, en su testimonio, en cuanto a veces hay un conflicto entre un peruano y otro, lo primero que sale es la agresión tipo discriminatoria, ¿no? Intentar bajonear, por decirlo de alguna manera, a otra persona, insultándolo con la cuestión, entre comillas, racial, ¿no? Bueno, recuerden que en el mundo no hay razas humanas, las razas son para los animales. ¿Bien? Ah, un ratito, perdón, están queriendo entrar más personas. Vamos a admitir. Entonces, sobre todo cuando se habla de razas, ¿no? Y en realidad ese punto de la raza es algo ya muy antiguo, inclusive en el siglo XX hubo intentos bueno, el siglo XIX, de hecho, y antes del siglo XIX, hubo intentos de hablar de las razas humanas, ¿no? Pero obviamente con una pseudociencia, porque no hay nada científico que pueda demostrar que existen diferencias entre los seres humanos. Las diferencias obviamente son étnicas. En realidad entonces no existen razas humanas, sino rasgos étnicos. Y eso sí es diferente, porque todos los seres humanos esencialmente somos iguales, pero hay ciertamente algunas diferencias étnicas, pero esencialmente sí todos somos seres humanos. Entonces vamos a ver la actividad para ver de qué trata esas diferencias. Y hay, si no me equivoco, 6 preguntas que ustedes tienen que resolver
sobre este aspecto. Listo, déjame encontrar la actividad. Aquí aproximándonos. Entonces, el tema de discriminación no es un tema antiguo, sino lamentablemente es muy actual en nuestro país. Y justamente la actividad 17, ¿no?, nos plantea esto, ¿no? Analizar la desigualdad, la discriminación étnico-racial en la época republicana. Y para hablar de la época republicana, como dije allá ayer en el programa de Deporte en Casa, ya se habló, por ejemplo, de la época de la República Aristocrática, que son los primeros años del siglo XX, que me imagino usted ya tiene una idea por el año pasado, y nosotros más bien estamos empezando por el presente, ¿ya? El reto es que ustedes, de todas las cosas que van a hacer, van a elaborar un organizador visual en donde reflejen lo que han comprendido sobre la desigualdad y discriminación étnico-racial. Entonces, lo primero que nos habla aquí la actividad es sobre la autoidentificación étnica, ¿ya? Por ejemplo, esto es algo de las últimas cosas que se han ido preguntando. Y, por ejemplo, aquí nos hablan del ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares 2016, donde el INEI realizó este tipo de pregunta y luego el año 2017, el último censo que hubo, también una de las preguntas, digamos, relativamente nuevas que se hicieron a todas las personas y a las familias fue cómo se autoidentificaban étnicamente. Antes, por ejemplo, no había ese tipo de preguntas, ¿no? Pero ahora se considera que es valioso. Entonces, por ejemplo, en este ENAO, en esta encuesta 2016 del ENAO, 55% de los peruanos encuestados se autodefinen como mestizos. Obviamente aquí mestizo no tiene el mismo significado que en la época colonial, ¿no? Recuerden que en la colonia mestizo era el hijo de padre español, hijo o hija de padre español y madre indígena. Pero en la actualidad, pues mestizo quiere decir que tiene un origen de diferentes partes del país, ¿no? Luego, el 20% se define como quechua, el 2% se define como negro, moreno, samo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente. El 5% se define como blanco, el 3% como aymara y el 1% como nativo o indígena de la Amazonía. ¿Bien? Entonces, el último censo también tomaba en cuenta estas opciones, aunque como yo recuerdo haber leído alguna vez sobre esta encuesta, hubo algunas cosas que no quedaron muy claras, porque, por ejemplo, tal vez los descendientes de japoneses y chinos no tenían una categoría para ellos, ¿no? Y es que es un poco diferente, ¿no? Un tipo de, digamos, mestizaje específico. Y en ese caso, por ejemplo, algunos de ellos reclamaban que no había una categoría para ellos, ¿no? Como es, por ejemplo, los siete de chinos que se hacen llamar Tusan, o los descendientes de japoneses que se hacen llamar Nikkeis, ¿no? Pero en fin, bueno, en todo caso, había ese tipo de vacíos, ¿no? Pero como pueden ver, hay ya unos datos acá. Por eso, en base a eso, ustedes tienen acá dos preguntas, ¿no? ¿Cómo? Y eso pueden conversarlo con su familia, ¿no? ¿Cómo se identifica tu familia? Pregunten a sus papás, tomando en cuenta estos criterios y a ver cómo ellos se autoidentifican. Y ustedes también, como parte de la familia. ¿Y qué criterios considerarían ustedes para autodefinirse como mestizo, o quechua, o aymara, o blanco, o nativo? Si es que es el caso. ¿Ya? Luego, ya en la pregunta 5 tienen el video, ¿ya? El video justamente que acabamos de ver, ¿ya? Que quise ponerlo como parte de la motivación, porque me parece que creo que nos dice bastante, y es algo muy normal, lamentablemente, lo que el actor Reinaldo Arenas nos cuenta, ¿no? Porque, de hecho, toda aquella persona que ha venido adelante en tiempos pasados, seguramente fue maltratado de esa manera,
porque antes no se hablaba del bullying, pero sí había, ¿no? Entonces, solamente que no se veía como algo, se veía como algo normal, ¿no? No se veía como lo que es ahora, ¿no? Como algo negativo que tenemos que corregir y denunciar, ¿no? Y sin embargo, existía siempre, ¿no? Lamentablemente. Entonces, en base al video que ustedes ya conocen, ya han visto, y creo que ha sido muy claro, ustedes responderían, ¿cómo influye la discriminación étnico-racial en la convivencia? ¿No? Por ejemplo, se podría hablar de amistad en un aula donde maltratan a alguien y lo insultan por su origen, por su forma de hablar, por su color de la piel, ¿no? Se podría hablar de un aula, de integración en el aula, cuando todos saben que hay cierta o cual persona al cual, digamos, maltratan o nadie le habla o ignoran. Creo que la respuesta es bastante evidente, ¿no? Entonces, quiero ahí que ustedes expliquen cómo este tipo de acciones discriminatorias afectan lo que es la convivencia, ¿no? Recuerden que convivencia es aprender a vivir bien con los demás. Y ese es uno de los objetivos de ir al colegio, ¿no? No solamente vamos a aprender muchas cosas en el colegio, sino sobre todo vamos a aprender valores. Y uno de los valores más importantes es el respeto, ¿no? La honestidad, la tolerancia, la verdad. El colegio es como un laboratorio donde aprendemos las cosas que nos van a servir para el resto de la vida, ¿no? Y los valores es uno de ellos, ¿no? Entonces, convivir, aprender a convivir con los demás es algo importante porque vamos a estar trabajando, vamos a estar estudiando con otras personas en una academia, en una universidad. Algún día vas a trabajar también con otras personas en una empresa o en un negocio. Vives en una urbanización, tienes vecinos, ¿cierto? Entonces, algún día ustedes van a crear su propia familia, van a convivir con su pareja, van a tener hijos. Entonces, aprender a convivir con otros es esencial. Nadie vive aislado, ¿no? Entonces, con mayor razón, es algo que hay que aprender, ¿no? Y un elemento importante para vivir bien con los demás es no discriminar. Pero como ya vemos en el video, nos habla de una situación que tal vez menos que antes, pero que todavía creo que es evidente que existe, ¿no? Ahora, un elemento importante que nos menciona acá es que el Perú, ya también se ha dicho, es un país muy rico en diversidad cultural. No olvidar aquí, no confundir diversidad cultural con biodiversidad. La biodiversidad es la diversidad biológica, ecológica, ¿no? Cuando hablamos de climas, de todos los animales que hay, cuando hablamos de las fuentes de agua que el Perú tiene, en fin, de toda la riqueza que sabemos que el Perú tiene. Eso es biodiversidad. La diversidad cultural, más bien, es lo que nos caracteriza por la cantidad de danzas, la diversidad de platos típicos, la diversidad de lenguas. Creo que el día de ayer, si no me equivoco, o el día, sí, pues o el día lunes, me parece que ha sido el día de la diversidad lingüística, ¿no? Más de 55 grupos lingüísticos aquí en el Perú. Entonces, eso es diversidad cultural. La diversidad de maneras de que tenemos de expresar nuestra forma de pensar, ¿no? Los mitos, leyendas, costumbres. Y eso es un elemento fundamental de nuestro país, como que todo país también tiene una diversidad cultural, ¿no? Pero ciertamente valoramos la diversidad cultural, pero a veces cuando hay momentos específicos, muchas personas no valoran esa diversidad cultural, ¿no? Lamentablemente. En base a esto, tenemos acá algunas fuentes. Y ustedes ven ahí una definición de diversidad cultural, como dice aquí, son las expresiones culturales emanadas de la creatividad individual o colectiva y que es un elemento que nos une, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando el Perú, por ejemplo, eh, logra importantes logros o éxitos a nivel mundial por N cosas, muchas veces puede ser por la gastronomía, ¿no? Y la gastronomía es justamente por la gran diversidad de productos que tenemos y por la diversidad de productos o alimentos o también platos que se han creado a través del tiempo.
Tenemos toda la influencia prehispánica, por ejemplo, a ver, por ejemplo, la pachamanca no es inventado por alguien en particular, ¿no? Es algo tan antiguo como pre-inca, la pachamanca, y la seguimos comiendo, pero obviamente no como en los tiempos pre-incas o incas, ¿no? Porque la pachamanca tiene ahora elementos y productos que no habían acá antes de los españoles. Tenemos la influencia española, tenemos la influencia árabe a través de los españoles, tenemos la influencia africana por los esclavos que vinieron. Con el tiempo hemos tenido influencia también, por supuesto, china, japonesa y también europea, de diferentes lugares de Europa, además de España. Entonces, todo ello, obviamente los nativos amazónicos igualmente. Entonces, toda esta diversidad nos une, porque cuando hay algo nacional, aunque no sea algo de mi región, lo valoramos, ¿no? Entonces, es un elemento importante y que debemos también reconocer, ¿no? Que nos hacen recordar a los pueblos originarios, que ya hemos visto un poco también sobre ellos el mes pasado. Y sobre todo eso, estos textos de la diversidad cultural, que la diversidad nos une, y los pueblos indígenas, ustedes van a explicar acá qué es lo que más les ha llamado la atención de lo que acaban de leer. Esta parte de aquí, ¿ya? Toda esa parte que está el texto 1. Luego hay una fuente 2 que nos habla de los pueblos indígenas u originarios más numerosos en el país. Acá pueden ver más de 1 millón de personas que hablan el quechua, o que se identifican como quechuas, 119.000, más de 119.000 aymaras, sobre todo en las zonas seguramente de Puno y la parte norte también de Tacna, Moquegua, Arequipa. Y por tanto también mucha población de ellos que hablan estas lenguas. Igualmente más de 110.000 ashánicas, hablada por la mayoría de ellos como lengua materna. Recuerden que la lengua materna es la lengua, la primera, el idioma con el que nuestras madres nos educan, ¿no? En muchos casos, muchos pueblos no son bilingües porque obviamente tienen su lengua materna, que no es el castellano, sino otra lengua como el quechua, aymara, xánica, y además tienen, por supuesto, el castellano que tienen que aprender porque es la lengua que más hablamos en el Perú. Por ejemplo, acá están los aguajún igualmente. La gran mayoría de los aguajún tienen como lengua materna el aguajún, que es su lengua nativa, ¿no? Y así aquí nada más tenemos 4 de las 55 que el Perú tiene, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo se expresa la diversidad cultural en el país? El 55% considera que son las danzas típicas, que todos hemos bailado. Hemos aprendido a bailar danzas que no son solamente limeñas, ¿no? Sino que de diferentes partes del Perú. Luego las fiestas regionales y patronales, 49%, 48% cocina típica o regional, las lenguas indígenas el 42%, las vestimentas típicas el 40%, artesanías el 32%, la medicina tradicional o ancestral 29%, ya hemos hablado de este tema también anteriormente, las técnicas de cultivo ancestral, por ejemplo los andenes, que aún se siguen usando en muchas partes del Perú, 27%, ninguno 2% y no precisa 3%. Entonces, evidentemente hay una gran diversidad de cosas o de elementos que muestran la riqueza cultural del país. Tomando en cuenta eso, ustedes van a responder cuál es el pueblo indígena o originario más numeroso. Eso creo que ya es evidente cuál es. Y en qué región del Perú se encuentra. Eso sí no está ahí, pero ustedes lo pueden investigar. Y, por ejemplo, una buena idea sería ir a la página del Ministerio de Cultura, que tiene esa información, ¿no? ¿Y cuál es la expresión cultural con la que más se identifican los pueblos? También eso está en el texto 2. Luego viene la fuente 3. Y la fuente 3 nos habla específicamente de la presencia de los afrodescendientes en el Perú del siglo XVI al siglo XX. Y lo que dice aquí, bueno, ambos textos, ¿no? Maribela Relucea y Jesús Cosamalón, que son instaladores, y Antonio Zapata y Rolando Rojas, que también son instaladores, sobre todo Antonio Zapata, creo que Rolando Rojas es comunicador, es que el pueblo o digamos, la población afrodescendiente es uno de los grupos sociales más discriminados a lo largo de nuestra historia. Recuerden que mucha de la población afrodescendiente
fue esclava durante una buena parte todavía del siglo XIX. Y recién en 1854 lograron la independencia, lograron ser liberados, ¿no? Y se acabó con la esclavitud. Sin embargo, y a pesar de eso, hasta el siglo XX todavía hay muchas connotaciones negativas con la población afrodescendiente, ¿no? Entonces, digamos, estos elementos, esas características, esos prejuicios en contra de ellos son, por ejemplo, lamentablemente muy reconocidos todavía hasta el día de hoy. Por ejemplo, este sketch del negro Mama de JB, por ejemplo, se hemos criticado porque exalta algunos de los prejuicios más comunes contra la población afrodescendiente, ¿no? Alguien que es mentiroso, alguien que es medio tonto, alguien que siempre está intentando tener una segunda intención. O sea, alguien que, digamos, oculta algo y quiere ganar algo con lo que hace. Por ejemplo, todo ahí en ese sketch hay un montón de prejuicios. Por eso ya no se emite, porque hubo muchas quejas, porque se decía que era, digamos, racista, ¿no? Y intentaba crear risa a partir de algo que no es gracioso, que es la discriminación o resaltar lo más negativo supuestamente de la población afrodescendiente. Entonces, claramente, mucha población afrodescendiente siempre ha sentido como que es menospreciada, ¿no? Y por eso es importante que lean bien estos textos y que en base a ello completen esa información. También van a usar la fuente 2, ¿no? Que nos habla de la población nativa, originaria, y sobre esas fuentes 2 y 3 van a completar el cuadro, ¿no? Indicando aportes de la población afrodescendiente, también aportes de la población indígena y conclusiones, ¿no? Cómo se presentaba la desigualdad social durante los inicios de la República, considerando los textos, ¿no? Ahora, ustedes van a recordar, también por el año pasado, que a inicios del siglo XX, básicamente toda la población originaria, la población indígena y la población afrodescendiente eran muy mal vistos, tanto como antes, en el siglo XIX, ¿no? Y como por ejemplo decían en el programa de ayer, Aprende en Casa, se echaba la culpa a los indígenas, por ejemplo, de todos los males del país. Decían, ah, el Perú es atrasado. ¿Por qué? Por los campesinos, que eran en esa época pues quechohablantes, ¿no? En su gran mayoría. Entonces todo lo malo era de ellos. Y eso era una visión pues muy simple, ¿no? Pero muy decidida. Y obviamente la gente de Gobernador de Perú, que eran criollos, entre comillas, blancos, que claro que no lo eran por completo, eran los que tenían esa visión racista de los demás. Igualmente se ha hecho lo mismo con la población afrodescendiente, ¿no? Que todavía por su color de piel pueden ser discriminados, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que se ha leído en la actividad, toda la información, ustedes van a elaborar un organizador visual que, como ya saben, puede ser hecho aquí mismo o puede ser virtual. Ya ustedes ya tienen, ya se les ha indicado, hay diferentes herramientas para hacer mapas mentales, conceptuales virtuales, y lo pueden hacer. Como siempre, lo recomiendo primero hacerlo en borrador y luego ya hacerlo oficialmente, ¿no? Para que salga bien. Bien, antes de pasar a explicar el horario, quisiera saber si hay alguna duda. No hay ninguna duda. Gracias, Jairo. Como siempre, esta actividad es para el día viernes. Recomiendo también, por favor, que se pongan al día aquellos que todavía están viviendo actividades. Miren, ya estamos en agosto y en septiembre acaba el tercer trimestre. Entonces, será la oportunidad perfecta para aquellos que no han tenido nota en el primer trimestre, en primer bimestre, perdón, para que puedan, claro, el primer trimestre, perdón, que no hayan tenido nota, la oportunidad para completar lo que no han tenido y a su vez tener nota ya del segundo trimestre. Entonces, como ya les comenté, para poder hacer esto, necesito que estén todos los trabajos de ser posibles para poder evaluar y poder poner la nota correspondiente.
Entonces es una oportunidad más para completar lo que falta. Y aquellos que me están debiendo cosas de julio, entonces con mayor razón, porque hubo por ahí como que bajó un poco el ritmo de tareas entregadas en las vacaciones, así que espero que los que me están debiendo tareas lo vayan entregando. No hay ninguna duda, ¿se entiende todo lo que van a hacer entonces? Bien, entonces, ya que el tiempo nos gana, vamos a ver el horario, ¿ya? A ver, un poquito. Buenos días, Vanessa, no te había visto. Gracias, profesor. A ver. Sí, también ya el horario sí que les explique porque algunos han pensado que se comience esta semana, profe, por favor. Ah, no, no. Un ratito. Ya. Como siempre, a la primera no agarra esto. Ya. No, como ya les comenté, el horario obviamente funciona la próxima semana porque no podía funcionar de un momento así. Había que explicar primero. Y luego se les va a enviar al correo de cada aula, ¿ve? Un ratito, un ratito. Ya. Ahora creo que sí. Vale. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, profesor. Ya. Bueno, acá se ha borrado el grado, pero estos son ustedes, ¿ya? Entonces, a partir de la próxima semana, la videoconferencia va a ser los jueves de 7:45 a 8:30, ¿ya? Entonces ya no los miércoles, sino los jueves de 7:45 a 8:30. Les pido por favor puntualidad. Sé que es un poco mucho más temprano que la vez que actualmente, pero vamos a tener que adaptarnos pues hasta diciembre a este nuevo horario. Igualmente dice atención a grupos focalizados, de 8:30 a 9:15, los miércoles. Si alguno tiene algún tipo de duda en particular, pueden ubicarme en ese horario para poder ver algún tipo de dificultad adicional que pueda haber con la tarea o con tareas anteriores. Hay, como dije, hay un grupo de ustedes que no están entregando las tareas. Como siempre está el esfuerzo, que espero ahí Vanessa me pueda ayudar, de contactar o seguir buscando contactar a los que no entran a las clases o a los que no entregan nada. Y esperamos pues que ya se pongan las pilas porque no sé qué va a pasar con ellos hasta diciembre si es que no comienzan a presentar las cosas. Y el horario en este caso, o aquella persona que lo ve conveniente también, sería los miércoles de 8:30 a 9:15, ¿no? Nuestro horario anterior, hasta ahora. Atención a padres, cambia también, ahora va a ser los viernes de 2:15 a 1 y los miércoles de 7:45 a 8:30. ¿Ya? Y luego hay un momento llamado retroalimentación reflexiva, los lunes de 10 a 11:30, los miércoles de 10 a 10:45 y los viernes de 10:45 a 11:30, donde ustedes pueden comunicarse para consultar dudas sobre las actividades que estamos haciendo y ver si están bien, si falta revisar, si se puede mejorar lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes. Yo aún no sé muy bien, me voy a reorganizar para ver en qué momento reviso, pero estaré, como siempre, yo intento revisar en cuanto a las cosas me van llegando. Como ahora cambian los horarios, yo también tengo que reorganizarme, ya tenía un horario para revisión, ya tiene un sistema, ahora tengo que cambiar yo también el sistema para revisar, pero como siempre, las cosas como me van llegando, se van revisando para poder yo darles las opiniones del trabajo que están haciendo. ¿Bien? Entonces, esto se los voy a enviar más tarde, ya a su correo particular. El enlace no va a cambiar porque como estamos solos, siempre hemos estado solos, no con otro quinto, entonces el enlace se va a mantener. Lo único que cambian son los horarios. Y probablemente
Bueno, probablemente a ustedes les llegue todo igual, ¿no? Porque como es jueves, y probablemente les voy a enviar las cosas también los martes o miércoles para que ya sepan la actividad, ¿ya? Pero fuera de eso, lo único que cambian son los horarios y tienen ahí esos horarios Y adicionales. ahorita voy a acabar Y con pueden- Sí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? la profesora. Profe, una consulta. Sí, El enlace lo va a mandar por el calendar para los sí, sí. jueves. Sí, voy a volver acá. También Ahí me tengo que... incluye, pues, para que me pueda llegar a mí también, profesor. Sí, sí. Vamos a Ya, cambiar todo lo del calendar que ya estaba para hasta fin de año. Vamos ya, a tener que volver a cambiar, sí. ya, gracias. No hay problema. Bueno, chicos, entonces esos son los horarios. Como dije, se van a enviar más tarde, también con la grabación del programa de la clase del día de hoy para que lo puedan revisar, ¿ya? Y bueno, entonces adaptarnos al nuevo horario en el tiempo que nos queda y por favor, empezar lo más temprano posible el jueves. El día de hoy hemos empezado un poquito más tarde porque estaban llegando muy poco a la hora, así que les pido un poco de esfuerzo también para que el tiempo no se nos vaya, ¿no? Muy bien, entonces vamos a acabar con la grabación y acabamos con la clase del día de hoy. Bueno chicos, entonces espero sus tareas para el día viernes. Pónganse al día los que faltan, por favor. Vamos a Profesor, hay una acabar. justificación de la alumna Espinosa. La mamá me ha llamado. Espinosa Guevara. Ah, ya, ok. Ya. Notito, ¿dónde está esto? Muy bien, detengo la grabación.